En el silencio sagrado de la mañana, cuando el alma aún está entre la sombra del sueño y la claridad del día, hay un instante precioso donde el cielo se inclina hacia la tierra y el corazón humano puede ser renovado. No es solo otro amanecer, es una nueva oportunidad para ser purificados, transformados y cubiertos por la sangre del Cordero. Porque no hay mejor forma de comenzar el día que invocando el poder de la sangre de Cristo, aquella que habla más fuerte que cualquier culpa, angustia o herida. Hebreos 9:14. No es solo un versículo, es una llave espiritual. Dice, «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Esta palabra no solo fue escrita, fue sellada con la vida misma del Hijo de Dios. Nos habla de un poder oculto que está disponible para nosotros cada mañana. El poder de una conciencia limpia, el poder de servir a Dios sin cadenas, el poder de ser verdaderamente libres. Antes de seguir, haz una pausa. Este no es un video cualquiera. Si llegaste hasta aquí es porque el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo en ti. Es más que información, es transformación. Por eso, te invito con todo mi corazón a que escribas tu petición de oración en los comentarios. No estás solo. Hay una comunidad de fe que ora, que intercede, que cree contigo. ¿Qué necesitas que la sangre de Cristo limpie en tu vida? ¿Qué parte de tu historia necesita ser redimida? Escríbelo, aunque sea en una palabra. Y si aún no te has suscrito, haz clic en suscribirte ahora mismo. Este canal es un altar de fe donde la palabra de Dios resuena cada día. Únete a nosotros y permite que el cielo te hable también a ti. Volviendo a Hebreos 9:14, notamos algo sorprendente. La sangre de Cristo no solo borra pecados, sino que limpia la conciencia. Es decir, no solamente somos perdonados, sino que somos liberados de la culpa, del remordimiento, de ese peso interior que muchas veces llevamos en silencio. Hay heridas del alma que no se curan con tiempo, sino con sangre, y esa sangre ya fue derramada. Esa sangre está viva. Esa sangre clama por ti desde el altar celestial. Imagínate esto. Cada vez que invocas la sangre de Cristo por la mañana, es como si el cielo abriera un río de gracia que baja y te reviste de fuerza, de protección y de paz. Es como si el enemigo retrocediera al ver que estás cubierto, marcado, sellado por el sacrificio del Hijo de Dios. Porque la sangre no es un símbolo, es un arma espiritual. Y cada palabra que pronuncias al orar con fe se impregna de esa sangre y se eleva al Padre como un incienso puro. Por eso, esta mañana no comiences con quejas, ansiedad o rutina. Comienza con la sangre. Deja que ella hable por ti. Deja que ella te defienda. Deja que ella penetre en los lugares más profundos de tu ser, porque no es solo una limpieza externa, es una purificación interna, una renovación de lo invisible. Es como si tu alma, al invocar esta oración, fuera bañada en luz, y todas las sombras que intentaron adherirse durante la noche se disolvieran. Muchos creen que la sangre de Cristo solo fue útil en la cruz, pero la verdad espiritual es que su poder sigue activo hoy. La sangre está en el altar, está en la Eucaristía, está en la oración, está en la batalla espiritual. Cuando un hijo de Dios la menciona con fe, se activa un movimiento celestial. Ángeles descienden, cadenas se rompen, enfermedades se detienen, maldiciones familiares se quiebran. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier sangre, es la sangre del Cordero sin mancha, ofrecido por ti. Y lo más impactante de Hebreos 9:14 es esa frase final, para que sirváis al Dios vivo. La limpieza que Dios ofrece por medio de su sangre no es pasiva, no es solo para que te sientas mejor, es para que te levantes, es para que sirvas, es para que cumplas el propósito eterno por el cual naciste. Dios no solo quiere perdonarte, quiere usarte, y esta oración matutina es el comienzo de esa nueva jornada. Así que prepárate. Cierra tus ojos, respira profundo, porque en los próximos minutos vas a entrar en una oración guiada con base en Hebreos 9:14. No es una repetición vacía, es una declaración poderosa que puede cambiar tu mañana y tu eternidad. Pero antes de comenzar, vuelve a mirar tu corazón.
¿Qué parte necesita ser sumergida en esa sangre? ¿Qué pensamientos te impiden servir al Dios vivo con libertad? ¿Qué heridas te han frenado hasta hoy? La sangre de Cristo está viva, está hablando, está esperando ser invocada. Y tú estás aquí no por casualidad, sino por designio divino. Cuando el primer rayo de luz asoma en el horizonte y el mundo aún no ha despertado del todo, se abre una ventana invisible pero poderosa entre el alma y el cielo. Es en ese instante, tan breve y silencioso, donde ocurre algo sagrado. La mañana no solo es el inicio de un nuevo día, sino también una invitación del Creador para encontrarse con Él, sin ruido, sin máscaras, sin distracciones. Antes de que se enciendan las pantallas, suenen los teléfonos o se activen las obligaciones, hay un susurro divino que llama desde lo profundo: ven a mí. El silencio de la mañana no es un vacío, es un espacio lleno de posibilidades espirituales. En ese silencio, Dios habla con más claridad. En ese ambiente de calma, el alma puede respirar. El profeta Isaías decía: por la mañana me dispongo a escucharte y quedo a la espera. Isaías 54. Esta disposición de corazón es lo que convierte las primeras horas del día en un altar vivo, donde se puede ofrecer la mente, el cuerpo y el espíritu como una ofrenda agradable al Señor. Pero no todo silencio es sagrado. Hay un silencio que evade, que duerme, que desconecta. Y hay un silencio que busca, que abre puertas, que conecta el cielo con la tierra, para que ese momento matutino se convierta realmente en un encuentro con Dios. Hace falta preparación interior. No se trata de repetir palabras vacías ni de cumplir con un rito. Se trata de despertar el alma antes que el cuerpo, de inclinar el corazón antes que los planes, de dejar que el primer pensamiento del día no sea humano, sino divino. ¿Has probado alguna vez abrir los ojos y, en lugar de mirar el celular, cerrar los párpados de nuevo por un instante más, pero esta vez, para decir en lo íntimo: Señor, aquí estoy? Ese gesto simple, ese susurro silencioso, puede cambiar el tono de todo tu día, porque lo que ocurre en los primeros minutos del despertar marca el ritmo de todo lo que viene después. Si entregas el inicio, Dios se encarga del resto. Por eso, es fundamental aprender a preparar el alma para esa oración eficaz. Y la preparación comienza la noche anterior. Un corazón agitado no descansa. Una mente inquieta no reza con profundidad. Si deseas tener un encuentro verdadero por la mañana, debes aprender a cerrar el día en paz, dejando las cargas en manos de Dios. Solo así despertarás con el alma disponible y el espíritu abierto. La mañana es el tiempo de los humildes, de los que madrugan no por obligación, sino por deseo. Los santos, en su mayoría, encontraban en la madrugada la mejor hora para rezar. Santa Teresa de Ávila se levantaba antes del alba. San Francisco de Asís caminaba entre los árboles al amanecer para orar. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que cuando el mundo aún duerme, el cielo está más atento. Es el momento del rocío, del maná espiritual, de la gracia temprana que cae sobre aquellos que se presentan voluntarios ante Dios. Para orar eficazmente en la mañana no basta con repetir frases o seguir una guía. Hace falta entrar en esa atmósfera de reverencia, de apertura, de espera. Es necesario silenciar la ansiedad, calmar la mente, respirar hondo y recordar que no estás allí solo, que en esa habitación silenciosa hay un trono de gracia, delante del cual estás de pie, y que cada palabra pronunciada, aunque sea susurrada, es recibida con amor. Este silencio sagrado no siempre se logra de inmediato. Es como afinar un instrumento. Al principio, el alma puede estar torpe, la mente dispersa, el cuerpo cansado, pero con perseverancia, cada día se convierte en una nueva melodía que se eleva al cielo. Y Dios, que ve en lo secreto, recompensa esa búsqueda con presencia, con dirección, con fuerza invisible pero real. El encuentro matutino con Dios es más que un momento bonito, es una estrategia espiritual. El enemigo sabe que si te levantas en oración, si consagras tu mente desde temprano, si te cubres con la sangre de Cristo al amanecer, su margen de acción queda limitado. Por eso tantos ataques empiezan justo en la mañana.
pensamientos negativos, cansancio sin razón, desánimo repentino. Pero cuando eliges responder al amanecer con oración, estás tomando el control espiritual de tu día. No necesitas palabras sofisticadas ni un lugar perfecto. Puedes encontrarte con Dios aún en el rincón más sencillo de tu casa. Lo único que Él espera es que te presentes, que estés ahí, que abras tu corazón y digas: aquí estoy, Señor. Esta mañana es tuya, esta vida es tuya, este silencio es para ti. Sí, y si en ese momento decides abrir las Escrituras y lees Hebreos 9:14, descubrirás que ese versículo tiene el poder de convertir tu oración en un baño espiritual. Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo. Cada palabra de esa promesa puede purificar no solo tu mente, sino tu jornada entera, porque la sangre de Cristo no conoce límites de tiempo ni espacio. Es eterna, viva, activa. Cuando el alma se dispone desde temprano, el día cambia. Y cuando el día cambia, cambia la historia. ¿Y tú? ¿Tienes un lugar sagrado en las mañanas donde Dios te espera? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué haces tú para comenzar tu día con el corazón abierto al cielo? Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Hebreos 9:14. Estas palabras no son solo una declaración doctrinal, son una puerta de fuego espiritual. En un solo versículo se condensa el núcleo del Evangelio, la profundidad del sacrificio de Cristo y la transformación radical que se opera en el interior del alma redimida. Muchos conocen esta cita de memoria, pero pocos han comprendido su poder en toda su dimensión. Hebreos 9:14 no solo habla de una limpieza superficial o de una culpa emocional pasajera, habla de una operación celestial profunda, una purificación que atraviesa la conciencia, quema las raíces del pecado y habilita al ser humano para vivir no como un esclavo temeroso, sino como un siervo encendido del Dios vivo. La carta a los Hebreos fue escrita a una comunidad que entendía bien los rituales del templo, los sacrificios de animales y el valor de la sangre como elemento de purificación ceremonial. Pero el autor inspirado los lleva más allá, más alto. Les revela que la sangre de Cristo no es símbolo ni sombra, sino sustancia eterna. Él, el Cordero Perfecto, no fue llevado por hombres a un altar terreno. Se ofreció por voluntad propia, lleno del Espíritu Eterno, y su ofrenda no fue limitada por el tiempo. Esa sangre, derramada una vez, sigue viva, actuando, purificando, desatando cadenas interiores. Por eso dice el texto que limpia la conciencia. No se trata solo de perdonar pecados. Se trata de transformar la raíz interna que nos mantenía prisioneros de las obras muertas. Hábitos, pensamientos, decisiones sin fruto, acciones repetidas sin vida ni propósito. La conciencia es el centro espiritual donde se registra nuestra relación con el bien y el mal, con lo puro y lo impuro. Es la voz que aprueba o acusa, y cuando está cargada, oscurecida, llena de residuos del pasado o marcada por la culpa, aunque el alma haya sido perdonada, aún se vive con peso, sin libertad interior. Es por eso que muchos creyentes viven con el alma lavada, pero la conciencia atada. Siguen sirviendo a Dios, pero lo hacen desde el cansancio, desde la repetición, desde la obligación. Hebreos 9:14 trae una promesa poderosa. Si te unes al sacrificio de Cristo y clamas por su sangre, no solo recibirás perdón, serás liberado en tu conciencia para servir con fuego, con gozo, con libertad. La frase obras muertas es clave. En griego, se refiere a todo aquello que se hace sin la vida de Dios, aunque parezca correcto. Se refiere al esfuerzo humano que pretende agradar a Dios sin haber sido primero regenerado. Hay muchos cristianos hoy atrapados en obras muertas, oraciones sin fe, ministerios sin consagración, decisiones sin dirección. Hebreos 9:14 es una invitación a una limpieza radical, no solo de actos visibles, sino de intenciones, de memorias, de miedos que bloquean el servicio espiritual. No se puede servir al Dios vivo desde una conciencia muerta.
No se puede llevar fuego a otros si el altar interior sigue cubierto de cenizas. Es aquí donde entra el poder de la sangre. Esta sangre no solo es un recuerdo de lo que Cristo hizo, es un arma activa en el plano espiritual. Tiene voz, como dice Génesis, sobre la sangre de Abel, pero la de Cristo habla cosas mejores. Habla perdón donde había culpa, habla libertad donde había esclavitud, habla propósito donde había confusión, habla consagración donde había rutina. Esta sangre no se limita a borrar el pasado, construye un presente ardiente y prepara un futuro eterno. Cada vez que un creyente invoca esta sangre con fe, se activa una obra invisible en su interior. El Espíritu Santo, que es eterno y que fue quien sostuvo a Cristo en la cruz, es el mismo que desciende para aplicar esta sangre en lo más profundo del corazón humano. ¿Estás luchando con pensamientos que te acusan? ¿Con recuerdos que te impiden avanzar? ¿Con temores que te paralizan cuando Dios te llama a servir? Hebreos 9:14. Es para ti. Es una promesa viva que te invita a dejar de servir desde la herida, desde la obligación o desde la apariencia. Te invita a servir desde una conciencia purificada, llena de paz, convencida de que ha sido aceptada. Porque cuando la conciencia está limpia, el alma canta, el corazón obedece con alegría, la voluntad se rinde sin temor. Esa limpieza es la verdadera libertad espiritual. No es la ausencia de batalla, sino la capacidad de avanzar sin cadenas internas. Es urgente que el pueblo de Dios vuelva a meditar en este versículo con hambre y profundidad. No se trata de una simple verdad teológica, es un acceso, es una llave. Quien la toma en oración, quien medita en ella con fe, quien se atreve a aplicar la sangre con humildad, experimentará algo más que alivio, experimentará transformación. Muchos buscan liberación exterior, pero Dios está esperando operar una liberación en la conciencia, porque desde ahí fluye la vida, desde ahí se forma el carácter, desde ahí se activa el servicio vivo. Por eso, Hebreos no dice, limpiará sus actos, o perdonará sus pecados, sino que limpiará las conciencias. Y eso es más profundo, es la raíz, es la fuente. Cuando el apóstol escribe, para que sirvamos al Dios vivo, está diciendo que la limpieza no es un fin en sí mismo, es el inicio de una vida nueva. No fuiste limpiado solo para sentirte bien, fuiste purificado para ser útil, encendido, dispuesto. Servir al Dios vivo es el fruto natural de una conciencia renovada. No se puede separar una cosa de la otra. Por eso, si te sientes seco, apagado o estancado, no empieces cambiando de actividad. Empieza clamando por la sangre. Deja que ella toque tu conciencia, y entonces verás cómo se renueva tu deseo de servir, tu sensibilidad espiritual, tu capacidad de escuchar y obedecer. ¿Quieres recibir este poder en tu vida diaria? Entonces escribe en los comentarios tu petición de limpieza interior. Pide con fe y deja que otros también oren por ti. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Este contenido puede ser la herramienta que el cielo usa para tocar a muchas almas como la tuya. ¿Qué parte de tu conciencia necesita ser tocada por la sangre viva de Cristo? Escríbelo abajo si sentiste que este mensaje fue para ti. Tener la conciencia limpia delante de Dios no es solo una expresión espiritual que suena bien, sino una realidad interior que define la calidad de nuestra relación con Él. Muchos creyentes viven con la tranquilidad de haber recibido el perdón de sus pecados, pero continúan con una conciencia turbada, heridas no sanadas, culpas persistentes o cadenas emocionales que les impiden caminar en libertad. El perdón es el primer paso, pero no el último. La verdadera transformación ocurre cuando permitimos que la sangre de Cristo no solo borre nuestra culpa, sino que también purifique lo más profundo del corazón. Es ahí donde la conciencia deja de estar manchada por el pasado y empieza a reflejar la paz del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en Hebreos 9:14, presenta una declaración que revela el poder extraordinario de la redención, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta frase no habla únicamente del perdón judicial del pecado, sino de una limpieza interior que transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos y nos relacionamos con el Padre.
Las obras muertas no son solo pecados evidentes, sino todas las actitudes, pensamientos y mecanismos que brotan de una conciencia cargada, que actúa más por deber que por amor. Una conciencia limpia nos devuelve la espontaneidad espiritual, la frescura del alma y el gozo de servir. Muchos han recibido la absolución sacramental y, sin embargo, sienten que algo sigue atado dentro. Viven bajo la sombra del pasado, con temor de acercarse a Dios o con la sensación de no ser dignos de su amor. Pero esto es exactamente lo que la sangre del Cordero viene a sanar. La limpieza de la conciencia es una obra del Espíritu Santo que va más allá del acto legal del perdón. Es un proceso de restauración donde cada herida, cada mentira del enemigo, cada autoacusación es lavada con la verdad del amor divino. Es entonces cuando dejamos de ser esclavos del ayer y comenzamos a vivir como hijos. Aquí es donde muchos confunden la vida cristiana con una rutina moral. Hacen lo correcto, pero con un corazón aún atado. Asisten a la misa, oran, confiesan sus pecados, pero no sienten libertad. Es porque falta esta purificación interior que solo se alcanza cuando se cree, se invoca y se permite actuar el poder de la sangre de Jesús. No se trata de emoción o de fórmulas humanas, sino de un acto de fe profundo, donde el alma se rinde y deja que el Salvador penetre hasta las fibras más ocultas. Solo así la conciencia deja de ser un campo de batalla para convertirse en templo de paz. La conciencia es el lugar secreto donde se define nuestra identidad espiritual. Una conciencia sucia distorsiona nuestra percepción. Nos hace ver a Dios como juez severo, a nosotros mismos como indignos y a los demás como amenazas. En cambio, cuando Cristo limpia la conciencia, el alma comienza a ver con los ojos del cielo. Todo cambia. El mismo rostro del Padre se vuelve más cercano, más tierno, más confiable. La oración ya no es una obligación, sino un respiro. La vida cristiana deja de ser una carga y se vuelve una ofrenda viva. Es vital entender que esta purificación no es automática ni superficial. No se produce solo por decir «yo creo», sino por entrar en una relación viva con el Cordero que se inmoló. Es un caminar diario, una apertura constante del corazón, una confianza radical en que su sangre tiene el poder de rehacer lo que fue dañado. Incluso memorias dolorosas, traumas, sentimientos de fracaso o impurezas persistentes pueden ser alcanzadas por esta gracia. El Espíritu Santo actúa con delicadeza, pero con fuego. No remueve la herida sin antes haber preparado el alma para sanarla completamente. Si alguna vez sentiste que llevas una carga interior que no se va, aun después de confesar tus pecados, puede que lo que necesites no sea más penitencia, sino más apertura a esta sangre vivificante. Muchos santos han testificado que el momento de mayor liberación no fue necesariamente en la confesión, sino cuando, en adoración, en oración profunda o en la comunión, dejaron que la sangre de Cristo descendiera sobre sus conciencias como un bálsamo eterno. Ahí descubrieron la verdadera libertad, no la que viene del mundo, sino la que brota del corazón traspasado de Jesús. Y esta limpieza interior no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia el servicio. Una conciencia limpia es un alma disponible. Por eso el versículo de Hebreos 9:14 termina diciendo, «Para que sirváis al Dios vivo». El Señor no nos purifica solo para consolarnos, sino para activarnos. Cuando ya no hay peso en el corazón, cuando la culpa ha sido reemplazada por amor, surge una nueva fuerza para vivir, para dar, para interceder, para consagrarse. El alma se vuelve fecunda porque ha sido purificada. Ya no sirve por miedo, ni por obligación, sino por gratitud ardiente. La sangre que limpia también enciende el fuego. Hay una unción especial para quienes anhelan vivir así, pero se requiere valentía para dejar que la verdad penetre. No basta con vivir de apariencias ni de rituales. Se necesita desnudar el alma ante Dios y decir con humildad, «Señor, limpia mi conciencia. No quiero vivir solo perdonado, quiero ser transformado». Esta oración sincera tiene un poder inmenso. Abre la puerta a una vida nueva, sin cadenas, sin máscaras, sin temores escondidos. Una conciencia limpia es el mayor tesoro de un hijo de Dios, porque lo hace habitable para su presencia. Es en este estado interior
donde florece el verdadero fruto del Espíritu. La paz ya no depende de las circunstancias. El amor ya no es fingido. La esperanza ya no es débil. Todo se ordena cuando la conciencia está limpia, porque el alma respira con libertad y el corazón puede decir sin reservas: Abba, Padre. Esa es la meta de la redención. No solo que seamos perdonados, sino que seamos renovados desde dentro. Esa es la obra perfecta de la sangre que clama más fuerte que la de Abel, que sana más hondo que toda herida humana. ¿Alguna vez sentiste que tu alma había sido verdaderamente lavada y renovada por dentro? Cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la llave que abra la puerta de otro corazón herido. Cuando contemplamos el sacrificio de Jesús en la cruz, solemos centrarnos en su dolor físico, su obediencia al Padre y su amor por la humanidad. Pero Hebreos 9:14 nos abre una puerta más profunda al misterio de la redención, revelando que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios por medio del Espíritu Eterno. Esta frase, a menudo pasada por alto, contiene un secreto celestial que transforma completamente nuestra comprensión del sacrificio de Cristo y de nuestra relación con Dios. No fue simplemente una entrega voluntaria humana ni una ejecución injusta, fue un acto trinitario, un ofrecimiento hecho en el poder del Espíritu, una inmolación viviente realizada en el altar del amor eterno. El Espíritu Eterno es una forma de referirse al Espíritu Santo, no como una fuerza impersonal, sino como una persona divina que acompaña, consagra y sostiene la entrega del Hijo al Padre. Jesús, aunque plenamente Dios, se sometió como verdadero hombre en obediencia al Padre, y lo hizo en la plenitud del Espíritu. Esta acción nos habla de una entrega completa, sin reservas, llevada a cabo no por fuerza humana, sino por la fuerza del amor eterno que une al Padre, al Hijo y al Espíritu. La participación del Espíritu Santo en este sacrificio revela que no estamos ante un simple acto histórico, sino ante un acontecimiento eterno que toca los cielos y transforma la tierra. El Calvario no fue solo una colina de muerte, sino el altar donde el Cordero se ofreció, lleno del fuego del Espíritu. No es una muerte impuesta, sino un sacrificio ofrecido con pureza absoluta. Cristo se entregó sin mancha, y fue el Espíritu quien purificó esa ofrenda, la elevó, la selló, la hizo perfecta ante el Padre. Este detalle nos obliga a mirar nuestro propio camino espiritual con nuevos ojos. ¿Nos ofrecemos nosotros también al Padre por medio del Espíritu? ¿O nos limitamos a actos externos, sin la llama interior que da vida a todo lo que es verdadero? La vida cristiana no consiste en rituales vacíos, ni en esfuerzos humanos desconectados de Dios. Se trata de entrar en esa dinámica de ofrenda viva, en comunión con Cristo y en el poder del Espíritu Santo. El sacrificio del Hijo no fue algo frío ni automático. Fue un acto consciente, libre, ardiente, ofrecido desde el corazón por medio del Espíritu que une al cielo y la tierra. La obediencia de Jesús no fue simplemente un cumplimiento externo de la voluntad del Padre. Fue una entrega amorosa, encendida en la llama del Espíritu Eterno. Esta llama no solo consumió el pecado del mundo, sino que abrió una nueva posibilidad para nosotros: vivir también como ofrenda. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, escribe San Pablo. Pero ¿cómo hacerlo sin el mismo Espíritu que estuvo en Cristo? Imposible. Por eso el Espíritu que consumó el sacrificio de Jesús es el mismo que se nos da en el bautismo y que se derrama en cada Eucaristía. Esta participación en la entrega del Hijo es el verdadero camino hacia una relación viva con Dios, ya no como siervos que cumplen órdenes, sino como hijos que se entregan al Padre en libertad, por amor, por el mismo Espíritu. El sacrificio de Cristo, al ser hecho por el Espíritu Eterno, nos invita a entrar en esa corriente divina. Ya no vivimos según la carne, sino que somos templos de ese mismo Espíritu que estuvo en la cruz. Y si el Espíritu que ofreció a Cristo habita en nosotros, entonces nuestra vida puede convertirse en un sacrificio agradable, en un incienso puro que sube al cielo. Este acto eterno de amor purifica más que cualquier rito externo. Por eso Hebreos 9:14 dice:
que la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias de las obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Aquí está la clave. No basta con cambiar de conducta, hay que cambiar de espíritu. Lo que hace eficaz el sacrificio de Jesús no es solo la sangre derramada, sino el hecho de que fue ofrecido por medio del Espíritu. Esa pureza interior, esa obediencia perfecta, esa entrega sin sombra ni mancha, es lo que renueva la relación entre Dios y el hombre, porque ya no hay separación. Cristo abrió el camino, y nosotros, en Él, por el mismo Espíritu, podemos vivir reconciliados, purificados, consagrados. El Espíritu Santo no es solo un don para después de la cruz, como si viniera en Pentecostés para continuar la obra. Él ya estaba en la cruz. Él estaba en Getsemaní. Él estaba en la decisión interior de Jesús. Él fue quien sostuvo al Hijo en su agonía, quien le dio fuerza para perdonar desde el madero, quien llevó su aliento final hasta el trono del Padre. Por eso, cuando recibimos al Espíritu, no recibimos algo nuevo, sino que somos insertados en esa misma entrega. Cada cristiano lleno del Espíritu está, de algún modo, unido a la ofrenda eterna del Hijo. Y aquí se transforma todo. La relación con Dios ya no es de temor, sino de amor filial. No es de esclavitud, sino de comunión. No se trata de ganarnos el favor divino, sino de vivir en el ofrecimiento perfecto de Cristo. Cuando entendemos que Jesús se ofreció por el Espíritu Eterno, dejamos de mirarnos a nosotros mismos como indignos perpetuos. Comenzamos a vernos como hijos purificados, llamados a la santidad, sostenidos por ese mismo Espíritu que habitó en el Cordero. La fe ya no es una carga, sino una gracia. El servicio ya no es un deber, sino una respuesta de amor. Y el corazón, antes dividido y lleno de culpa, se purifica para adorar al Dios vivo. Por eso hoy es urgente volver a este misterio. No solo mirar la cruz, sino entrar en ella. No solo recordar el sacrificio, sino unirnos a Él. No solo desear una relación con Dios, sino vivirla desde la raíz. El Espíritu que ofreció a Jesús. Este Espíritu está disponible hoy. No es exclusivo de santos del pasado. Es el mismo que habita en nosotros, pero debemos invocarlo, desearlo, rendirnos a Él. Entonces, nuestra vida entera puede volverse liturgia, nuestro cuerpo puede ser altar, nuestras lágrimas incienso, y nuestras decisiones un himno silencioso que sube al cielo. ¿Quieres que el Espíritu que estaba en Cristo llene también tu vida? ¿Te gustaría ofrecer tu día como un sacrificio espiritual agradable a Dios? Escribe abajo en los comentarios tu petición de oración. Suscríbete para recibir más mensajes que despiertan el alma. ¿Qué significa para ti saber que Jesús se ofreció por el Espíritu Eterno? Te leo en los comentarios. Muchas veces caminamos por la vida con el alma cansada, el corazón dividido y la mente saturada de cosas que no provienen de Dios. Hebreos 9:14 nos revela una verdad profundamente transformadora. La sangre de Cristo no solo nos limpia del pecado, sino que también purifica nuestra conciencia de las obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. ¿Pero qué son estas obras muertas? No se trata solamente de pecados evidentes, sino también de acciones aparentemente buenas que, sin la dirección del Espíritu, se convierten en lastres para el alma. Son hábitos, pensamientos, compromisos y caminos que llevamos por costumbre, por miedo o por necesidad de aprobación, pero que no nacen del querer divino. Nos mantienen ocupados pero estériles, activos pero lejos de la unción, caminando pero sin avanzar en el propósito eterno. Las obras muertas son como hojas secas que siguen aferradas a una rama sin vida. Pueden ser actividades religiosas hechas sin fe viva, rutinas que parecen piadosas pero carecen de fruto, decisiones tomadas desde la ansiedad o el ego, relaciones que nos drenan espiritualmente, o incluso pensamientos obsesivos que se disfrazan de responsabilidad. El enemigo no siempre intenta detenernos con el pecado abierto. A veces nos desvía con lo bueno, que nos aparta de lo esencial. Nos hace cargar mochilas llenas de expectativas humanas, perfeccionismos inútiles, temores heredados y cargas emocionales que nunca debimos aceptar. Y cuando la conciencia se llena de estas obras muertas, se entorpece nuestra relación con Dios, se enfría nuestra oración,
se debilita nuestra visión espiritual. ¿Alguna vez has sentido que haces muchas cosas para Dios, pero dentro de ti algo está apagado? Que sirves, ayudas, trabajas y corres, pero no sientes paz ni dirección. Puede que estés actuando desde una conciencia no purificada, todavía aferrada a lo humano, a lo externo, a lo aprendido pero no redimido. El Espíritu Santo no busca cantidad de obras, sino la calidad de un corazón rendido. Dios no necesita más manos activas, sino más corazones encendidos por la obediencia. Y la obediencia no es activismo, es silencio interior, discernimiento, alineación con la voluntad del Padre. Solo la sangre de Cristo puede cortar esas raíces escondidas que alimentan nuestras acciones con motivaciones erradas. Solo ella puede desatar cadenas invisibles que nos atan a modelos de vida, servicio o pensamiento que no reflejan el reino. Si llevas tiempo sintiéndote agotado sin razón clara, si te falta gozo en medio del servicio, o si tu oración se ha vuelto monótona, quizás es hora de examinar si estás cargando con obras muertas. Pregúntate, ¿esto lo hago porque Dios me lo pidió o porque no sé decir que no? ¿Este compromiso nace de mi intimidad con el Señor o de mi miedo al rechazo? ¿Estoy actuando por fe o por presión? Muchas veces nuestras buenas intenciones se contaminan con heridas no sanadas, culpas no entregadas o modelos aprendidos que nunca fueron filtrados a la luz del Espíritu. Y lo más peligroso es que podemos engañarnos a nosotros mismos, creyendo que estamos siendo fieles, cuando en realidad solo estamos repitiendo patrones que nos alejan del descanso prometido. Jesús no murió para que vivamos cansados haciendo lo que Él no nos pidió. Murió para que, purificados de obras muertas, podamos servir al Dios vivo con una conciencia libre, con gozo genuino, con fuego renovado, y ese servicio comienza en el altar del corazón. Allí debemos poner cada carga, cada deber asumido sin dirección divina, cada actividad que nos roba la oración, cada pensamiento que nos llena de culpa sin redención. El altar no es un lugar de perfección, sino de entrega. Es donde dejamos lo nuestro para recibir lo suyo, donde cambiamos el ruido interior por la voz del Espíritu, donde aprendemos a discernir entre lo urgente y lo eterno. Cuando una persona comienza a soltar las obras muertas, empieza a respirar de nuevo. Descubre que muchas de sus angustias venían de estar sosteniendo cosas que Dios jamás le pidió. Comienza a vivir más liviano, más presente, más conectado con la gracia diaria. La oración se vuelve diálogo real, el servicio se llena de alegría, y las decisiones se alinean con una paz que supera el entendimiento. La limpieza de la conciencia no es solo un concepto teológico, es una experiencia liberadora. Es como quitarse una venda de los ojos y ver el camino con claridad. Es volver al primer amor y recordar que Dios quiere tu corazón antes que tus manos. Quiere tu silencio antes que tus planes. Quiere tu obediencia antes que tus ideas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar esas cargas en el altar? ¿Estás listo para permitir que la sangre de Cristo purifique no solo tus pecados, sino también tus intenciones? Porque muchas veces no basta con pedir perdón por lo que hicimos mal. También debemos renunciar a lo que hicimos sin dirección. Esa es la verdadera libertad. No solo dejar de pecar, sino también dejar de actuar fuera del Espíritu. No solo ser limpios de lo malo, sino también vaciados de lo inútil. Solo entonces podremos servir al Dios vivo con la plenitud de un corazón restaurado. ¿Y tú? ¿Qué carga estás llevando que no viene de Dios? Escríbela en los comentarios y déjala hoy en el altar espiritual. En medio de un mundo que libra guerras visibles e invisibles, los creyentes cuentan con un arma que no proviene del hombre ni de su fuerza natural, sino de lo alto. Esta arma no es forjada con hierro ni alimentada por odio, sino que brota de un sacrificio perfecto, la sangre preciosa de Jesucristo. Muchos han oído hablar de su poder, pero pocos la invocan con fe viva en su vida cotidiana. Sin embargo, los que comprenden su verdadero significado y la aplican con convicción, comienzan a ver puertas cerradas abrirse, cadenas espirituales romperse, y una paz sobrenatural envolver su entorno, porque la sangre de Cristo no es un símbolo religioso ni una metáfora litúrgica, sino una fuerza activa en el plano espiritual,
Es la herencia de los redimidos, el sello de victoria en cada batalla diaria. La Escritura nos muestra que, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. Pero el sacrificio de Jesús no fue uno más. Su sangre no solo limpia pecados, también santifica, libera, restaura, protege y establece un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Cuando un creyente invoca la sangre de Cristo con entendimiento y fe, está entrando en el terreno de la autoridad espiritual. Está declarando que su vida está bajo la cobertura del Cordero de Dios, y eso produce una reacción en el mundo espiritual. Las tinieblas retroceden, los demonios tiemblan, y los ángeles se movilizan porque reconocen el poder de esa sangre derramada en la batalla diaria contra la tentación, la ansiedad, el miedo, la enfermedad, la opresión o los ataques invisibles que buscan paralizar el alma. El cristiano no está desarmado. Al contrario, tiene acceso a un recurso que transforma la debilidad en fortaleza. ¿Cómo se utiliza esta arma? Comienza con una declaración de fe. Cubro mi mente, mi cuerpo, mi hogar y mis seres queridos con la sangre de Cristo. Esta afirmación no es una fórmula mágica, sino una proclamación espiritual que recuerda al enemigo que esa vida pertenece al reino de Dios. Cada vez que el creyente hace esto con sinceridad, algo se mueve, algo se rompe. Quienes han incorporado esta práctica en su oración diaria relatan cómo fueron librados de accidentes, cómo lograron dormir en paz después de noches de tormento, o cómo se cerraron puertas de maldición que llevaban generaciones abiertas. Porque la sangre de Cristo no actúa solo en el presente, penetra el pasado para redimir heridas antiguas y se proyecta hacia el futuro para sellar caminos de bendición. Es la línea invisible que separa lo profano de lo sagrado, lo maldito de lo redimido, lo caído de lo restaurado. En momentos de batalla mental, cuando los pensamientos se desordenan y la angustia parece ganar terreno, declarar con firmeza, por la sangre de Cristo tengo la mente de Cristo, puede traer calma al alma. Del mismo modo, frente a una tentación persistente, pronunciar por la sangre del Cordero he sido liberado del dominio del pecado, no es solo una afirmación, es un acto de guerra espiritual. Se está utilizando la sangre como escudo, como espada, como autoridad. También es importante entender que esta invocación debe ir acompañada de una vida en búsqueda de santidad. No se trata de manipular el poder de Dios, sino de vivir bajo su señorío. La sangre protege a quienes viven bajo su pacto. Así como los hebreos marcaron sus casas con la sangre del Cordero en Egipto, para que el ángel de la muerte pasara de largo, hoy los cristianos pueden marcar sus vidas mediante la fe en la sangre de Cristo, para ser preservados en medio de los juicios y tormentas de este mundo. En el ámbito familiar, muchos han testificado cómo al orar cubriendo a sus hijos con la sangre del Señor, notaron un cambio en la conducta, protección en momentos de peligro o sanación interior en procesos difíciles. La oración puede ser tan simple como sincera. Señor Jesús, cubro a mi familia con tu sangre, que ningún mal los toque, que ninguna voz del enemigo los seduzca, que tu sangre sea muro de fuego a su alrededor. Esta oración repetida con fe tiene efectos reales, porque el Espíritu Santo honra la sangre del Hijo. También en el campo de la liberación espiritual, la sangre es clave. Muchas veces, los demonios que resisten la autoridad humana no pueden resistir la mención de la sangre de Cristo. En sesiones de oración profunda o intercesión, se ha comprobado que al mencionar la sangre, las fuerzas contrarias se desestabilizan, no por el volumen de quien ora, sino por el poder inherente al sacrificio del Cordero. Cuando se dice, te ordeno en el nombre de Jesús por la sangre derramada en la cruz que salgas, se está haciendo uso de un decreto celestial que ninguna potestad puede ignorar. La sangre también tiene un efecto sanador. En Isaías 53 se nos dice que por sus llagas fuimos curados. Esas llagas vertieron sangre. Por lo tanto, cuando alguien se encuentra enfermo, puede clamar, por la sangre de Cristo recibo sanidad, y esa oración puede convertirse en el principio de un proceso de restauración, porque la fe no se basa en lo que ve, sino en lo que cree, y si cree que esa sangre sigue viva, que no ha perdido su poder, entonces verá frutos en su cuerpo, en su alma
y en su espíritu. Más allá de momentos puntuales, lo ideal es que cada creyente desarrolle una rutina espiritual donde invoque la sangre de Cristo diariamente, por la mañana, al salir de casa, al enfrentar una decisión importante, en medio de una conversación difícil, en el auto, en el trabajo, en la cocina, en el templo, donde sea, porque no hay límite para su acción. La sangre es una cobertura que se activa por la fe. No hay necesidad de complicar el lenguaje. Lo que Dios busca es corazones rendidos que reconozcan el valor de lo que Jesús hizo en el Calvario. Cuando todo lo demás falla, cuando no hay palabras, cuando no se sabe cómo orar, decir, «Sangre de Cristo, cúbreme», puede ser suficiente, porque ese clamor tiene historia, tiene respaldo, tiene poder. Es la oración de los mártires, de los santos, de las madres que oraron por sus hijos, de los intercesores silenciosos, de los que no se rinden. Es el grito de los que entienden que no luchan contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, y que la única arma eficaz es la que proviene del trono de Dios. Escribe en los comentarios, ¿has visto el poder de la sangre de Cristo actuar en tu vida? ¿En qué batalla necesitas aplicarla hoy con fe renovada? Hebreos 9:14 dice, «Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo». Esta palabra ha sido una llave de liberación, sanación y restauración para miles de creyentes que, al orar con fe sobre esta promesa, han visto cambiar profundamente su vida interior. Más que un versículo, se ha convertido en una espada espiritual, en una lámpara que disipa las tinieblas del alma, en un río de purificación que corre por las heridas más profundas del ser humano. A continuación, compartimos testimonios de transformación que han surgido del uso constante y orante de Hebreos 9:14. Una joven madre en Argentina, luchando con años de ansiedad posparto, comenzó a declarar cada mañana, «La sangre de Cristo purifica mi conciencia de obras muertas». Al principio, no entendía del todo el poder de esas palabras, pero algo en su espíritu la impulsaba a repetirlas. Durante semanas, notó cómo su mente comenzaba a aquietarse, como si una niebla interior comenzara a disiparse. Empezó a tener pensamientos más claros, a recuperar el deseo de orar, a sentirse amada por Dios. Un día, mientras meditaba en este versículo, sintió una paz tan intensa que cayó de rodillas y lloró por casi una hora. No fue solo consuelo emocional. Desde entonces no ha vuelto a sentir ataques de pánico. Testificó que fue la sangre de Cristo, invocada desde el corazón, la que lavó su interior como nunca antes lo había experimentado. Un sacerdote en México, desgastado por años de servicio sin fruto visible, sintió que había caído en una rutina vacía. Su predicación ya no tocaba corazones, y él mismo sentía que había perdido el fuego. En un retiro sacerdotal, un hermano le habló de Hebreos 9:14. Al leerlo, algo dentro de él se quebró. Comprendió que había estado sirviendo a Dios con una conciencia cargada de obras muertas, de expectativas humanas, de formalismo sin unción. Empezó entonces a orar cada día. «Señor, por tu sangre, purifica mi conciencia, quema todo lo que no nace del Espíritu». Días después, al celebrar la misa, notó que las personas lloraban sin entender por qué. Su predicación volvió a tener vida, y su alma, antes seca, volvió a sentir el fuego del primer amor. Una mujer en Colombia, marcada por un pasado de abuso, confesó que nunca podía acercarse plenamente a Dios porque se sentía indigna, sucia, culpable. Aunque había perdonado racionalmente, las imágenes del pasado la perseguían. Un día escuchó una predicación sobre este versículo y comenzó a repetirlo con lágrimas. «Señor, purifica mi conciencia, purifica lo que me impide acercarme a ti con libertad». Durante semanas, usó este versículo como una oración de guerra. Una noche soñó que estaba vestida de blanco y que una mano la lavaba con agua cristalina. Desde ese día, pudo entrar en adoración sin temor, sin huir de la presencia de Dios. Dijo que sintió por primera vez que era realmente hija, y no solo una esclava que intenta agradar. Un joven en Perú,
atrapado en una adicción oculta. Llevaba años confesándose pero sin lograr romper con el ciclo. Siempre volvía. Su alma estaba cansada de luchar. Un día, un misionero le enseñó a unir su oración de liberación con Hebreos 9:14 y le dijo: no luches solo, deja que la sangre de Cristo entre en tu conciencia. Comenzó a declarar el versículo todos los días antes de dormir, con la mano en el corazón. Una noche, sintió un ardor interior tan fuerte que pensó que estaba enfermo, pero era el Espíritu limpiando. Desde entonces, los deseos impuros comenzaron a disminuir, y él mismo testifica que al cabo de 3 meses ya no era esclavo. Era libre, pero no por su esfuerzo, sino por el poder de una sangre viva que habla más fuerte que el pecado. En España, una profesora universitaria que se había alejado de la fe por resentimiento hacia la Iglesia, vivía con una conciencia endurecida, llena de juicios, cinismo y racionalismo. Acompañó a una amiga a un retiro por cortesía, y allí escuchó este versículo. No entendía lo que oía, pero sintió un estremecimiento. Esa noche, en su habitación, oró con miedo pero con sinceridad: Jesús, si esto es verdad, purifica mi conciencia. Lo dijo sin emoción, pero al día siguiente, sintió que algo había cambiado. Comenzó un proceso de conversión que la llevó, meses después, a reconciliarse con la Iglesia, a comulgar de nuevo y a convertirse en misionera laica. El texto que ella despreciaba fue la llave que abrió el regreso a casa. En Chile, un empresario creyente se había vuelto rígido, controlando todo en su vida, pero sufriendo ataques de ira y falta de paz. Buscando respuestas, descubrió Hebreos 9:14 y entendió que la raíz de su control era una conciencia no sanada, todavía aferrada al mérito, al rendimiento, a las obras humanas. Comenzó a hacer una oración diaria: Jesús, apártame de las obras muertas, enséñame a servir desde la libertad del Espíritu. Fue un proceso doloroso, pues tuvo que soltar mucho, pero hoy es testigo de una paz nueva. Su empresa prospera, pero su corazón no depende del éxito. Sirve a Dios no desde el orgullo, sino desde la gratitud. A lo largo del mundo son incontables los testimonios que coinciden en una sola verdad. Cuando se ora con Hebreos 9:14, no se invocan simples letras, sino una realidad viva, una sangre eficaz, un poder que atraviesa el alma y va hasta la raíz del mal. No es magia, es fe en una promesa que sigue activa. Es dejar que el Espíritu Eterno que impulsó a Cristo a ofrecerse por amor entre ahora en nuestras heridas, culpas, hábitos y pensamientos para purificarlos desde la raíz. Es confesar que sin esa sangre, todo es obra muerta, incluso el servicio religioso, y es rendirse para que Él nos haga capaces de servir al Dios vivo. ¿Tú ya oraste con Hebreos 9:14 alguna vez? ¿Sentiste alguna transformación al invocar la sangre de Cristo en tu vida interior? Cuéntanos en los comentarios qué pasó cuando abriste el corazón a esta promesa celestial. Cada mañana, antes de que el mundo despierte del todo y las distracciones comiencen a golpear la puerta del alma, se abre un momento único de encuentro con lo sagrado. Es en ese instante de silencio donde el corazón tiene la oportunidad de presentarse ante el trono de la gracia. Y cuando ese despertar se une a la sangre de Cristo, la jornada no solo comienza, sino que se consagra. Orar con fe en la sangre del Cordero, al iniciar el día, es una llave que abre puertas invisibles, una defensa contra lo que no se ve, un refugio y una proclamación de victoria sobre toda tiniebla. Esta guía nace del anhelo de ofrecer una forma concreta de introducir esta práctica espiritual con propósito, reverencia y perseverancia, para que el alma no camine sola, sino sellada por el amor redentor del crucificado. El primer paso es reconocer que orar no es una obligación vacía, sino un privilegio sagrado. La sangre de Cristo no es un símbolo poético ni una metáfora emocional. Es una realidad espiritual viva, eficaz, presente. Quien ora cada mañana invocando esa sangre, entra en una dimensión de cobertura celestial, de limpieza interior, de pacto renovado. Por eso, antes de pronunciar cualquier palabra, es necesario disponer el corazón, unos minutos de silencio,
un acto de adoración interior, un profundo suspiro del alma diciendo, Señor, estoy aquí. Esta actitud de humildad prepara el terreno donde la sangre puede ser aplicada con poder. No se trata de fórmulas repetidas, sino de fe viva en acción. Después, con los ojos del espíritu abiertos, se puede pronunciar una oración simple pero poderosa. Señor Jesús, por tu sangre preciosa, purifica mi corazón esta mañana. Cúbreme, protégeme, límpiame y guíame en tu voluntad. Esta súplica, si es hecha con fe sincera, activa una dinámica espiritual que el enemigo no puede resistir. La sangre habla, clama, defiende, sana, restaura. Cada palabra dicha con confianza desde lo profundo del alma es escuchada por el cielo y tiene repercusiones invisibles en el entorno. En esta oración también es recomendable presentar el día que comienza, ofrecer al Señor cada encuentro, cada decisión, cada batalla que se avecina, invocar la sangre sobre el trabajo, la familia, el cuerpo, los pensamientos, las palabras que se van a pronunciar, decir con voz firme, aplico tu sangre sobre mi casa, sobre mis manos, sobre mis pasos, que ninguna trampa me atrape, que ninguna carga me oprima, que ninguna sombra me intimide. Esta es una declaración de autoridad espiritual. No se basa en emociones, sino en la certeza de lo que la palabra dice, que hemos sido comprados por precio de sangre y que somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Sientes que estás comenzando tus días en automático, sin dirección espiritual? Detente ahora y escribe en los comentarios tu petición de oración. Queremos orar contigo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para recibir cada día una palabra que fortalezca tu fe y te lleve a caminar bajo la protección de la sangre del Cordero. Con el paso de los días, esta oración matutina se convierte en un hábito transformador, no solo porque se repite, sino porque el alma comienza a experimentar los frutos de esa entrega. Muchos testimonios relatan cómo personas que se sentían angustiadas al despertar comenzaron a sentir paz inexplicable, como quienes vivían bajo temor o confusión empezaron a enfrentar la vida con seguridad, como situaciones que parecían estancadas comenzaron a moverse después de semanas de sellar cada mañana con la sangre de Jesús. El secreto está en la constancia y en la fe. La rutina espiritual no puede depender del estado de ánimo ni del clima emocional. Es una decisión diaria que tiene consecuencias eternas. Es también importante incluir momentos de gratitud en esta oración. Agradecer por la sangre derramada, por la cruz, por el perdón recibido, por la vida que fluye del costado abierto de Cristo. Esto transforma la perspectiva. Deja de ser una súplica angustiada para convertirse en una proclamación de amor y confianza. Decir cada mañana, gracias Señor por tu sangre, gracias porque hoy camino bajo tu cobertura, gracias porque soy tuyo, fortalece el alma más que cualquier otro alimento. Es un desayuno espiritual que nutre la fe. Al finalizar la oración, se recomienda hacer el signo de la cruz con fe profunda, como un acto de sellado. Muchos también utilizan agua bendita en ese momento, invocando la sangre para que purifique no solo el interior, sino también el ambiente físico. Este gesto, sencillo pero poderoso, recuerda al alma que no está sola, que ha sido rociada, sellada y enviada como testigo de lo alto. Es como ponerse una armadura invisible antes de salir al mundo. Con el tiempo, este tipo de oración puede adaptarse según las circunstancias. Algunos la rezan en voz alta mientras caminan, otros lo hacen en silencio antes de salir de casa, otros la escriben en un diario de oración para meditar en ella. No hay una única forma. Lo importante es que cada palabra salga de un corazón que cree, que no se convierta en un acto mecánico, sino en un fuego renovado cada día. Recordar siempre que la sangre de Cristo no fue derramada en vano, y que quien la invoca con fe está entrando en alianza con el cielo. El objetivo final no es solo pedir protección, sino vivir purificados. La sangre no solo protege, sino que transforma. Por eso al orar cada mañana con esta fe, se deben también pedir ojos nuevos, un corazón limpio y pensamientos renovados. Decir, que hoy, Señor, yo piense como tú, que mis decisiones estén alineadas con tu cruz,
que yo pueda amar como tú amas, que mi boca hable lo que edifica, y si me equivoco, que tu sangre me levante con misericordia. Cada día, esta oración se convierte en una batalla espiritual ganada de antemano. El enemigo tiembla ante un Hijo de Dios que despierta declarando el poder de la sangre. Las fortalezas caen, las cadenas se rompen, los ángeles se movilizan, el alma se alinea con el propósito divino. Por eso, nunca se debe subestimar lo que ocurre en esos minutos de entrega, cuando el corazón humano se une a la sangre del Hijo Eterno al comenzar el día. ¿Y tú? ¿Cómo inicias tus mañanas? ¿Has probado orar invocando la sangre de Cristo con fe real y propósito claro? Cuéntanos en los comentarios qué oración haces al despertar, o si quieres comenzar esta rutina espiritual hoy mismo. Cuando la palabra de Dios nos habla del servicio al Dios vivo, no lo hace como una exigencia externa, sino como un fruto natural de una transformación interior. En Hebreos 9:14, leemos una declaración que revela el corazón del Evangelio. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Este versículo no solo nos recuerda la eficacia redentora de la sangre de Cristo, sino que nos muestra la consecuencia directa de esa purificación, el servicio. Servir a Dios no es un deber impuesto, es la expresión viva de un alma liberada del peso del pecado, renovada por la gracia y consciente de su propósito eterno. Una conciencia purificada es aquella que ha sido lavada por la sangre de Cristo, libre de culpa, condenación y de la esclavitud de las obras muertas. ¿Qué son estas obras muertas? Son todas aquellas acciones que, aunque puedan parecer religiosas o morales, están desconectadas de una relación viva con Dios. Es el activismo vacío, el cumplimiento externo sin fe ni amor, la rutina espiritual sin el fuego del Espíritu. Cuando Cristo entra en el corazón, no solo nos perdona, también transforma nuestro modo de ver la vida, nuestro entendimiento de la misión, y nos llena del deseo ardiente de servirle con todo lo que somos. La libertad verdadera se encuentra en la entrega. En un mundo que enseña que servir es rebajarse, el Evangelio nos revela lo contrario, que servir a Dios es reinar con Él. La conciencia purificada produce hijos libres, no siervos obligados. Es esa conciencia que puede decir como San Pablo, el amor de Cristo nos apremia, no por miedo, sino por gratitud, por una urgencia interna que nace del encuentro con el amor vivo. Quien ha sido tocado por la sangre del Cordero no puede permanecer indiferente. Hay una fuerza que empuja desde dentro, un llamado que arde, una voz que dice, ve y haz tú lo mismo. El servicio al Dios vivo no es algo reservado a sacerdotes o misioneros. Cada bautizado ha sido ungido para servir. Cada don recibido tiene un propósito. Cada mañana es una oportunidad para presentarnos ante Dios como instrumentos útiles en sus manos. Y ese servicio no siempre se traduce en grandes obras visibles. A veces es en lo pequeño, en lo escondido, donde se construye el reino. Una madre que ora por sus hijos, un joven que decide mantenerse puro, un trabajador que actúa con justicia, un anciano que ofrece su sufrimiento. Todos ellos están sirviendo al Dios vivo desde el lugar donde han sido plantados, pero solo se puede servir desde la conciencia purificada. El enemigo sabe esto, por eso ataca la conciencia. La quiere cargar de culpa, de acusación, de miedo. Quiere hacernos creer que no somos dignos, que no tenemos nada que ofrecer, que Dios ya no nos quiere usar. Pero cuando la sangre de Cristo es aplicada con fe, todo cambia. La culpa se disuelve, la acusación se calla, y la voz del Padre se escucha con claridad. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Levántate y sírveme, no desde la obligación, sino desde la identidad, no desde el temor, sino desde el gozo. Este servicio también es una respuesta al amor. No se trata de una estrategia para ganar el favor de Dios, sino de un acto de amor que brota como una fuente. Es una ofrenda viva, un aquí estoy, un hágase en mí tu voluntad. Quien ha sido limpiado por Cristo ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Es el corazón que ya no se pertenece, porque ha sido comprado a precio de sangre.
Y cuanto más se sirve, más se ama. Y cuanto más se ama, más se desea servir. El gozo de servir al Dios vivo es incomparable. No se parece a ningún otro tipo de trabajo, porque en este servicio no hay frustración, ni vacío, ni explotación. Hay plenitud, hay sentido, hay recompensa eterna. Jesús dijo: mi Padre le honrará. No hay nada pequeño a los ojos de Dios. Un vaso de agua ofrecido en su nombre será recordado en la eternidad. Cada acto hecho con fe, por pequeño que sea, deja una huella en el reino. Servir es sembrar en el cielo, y ese servicio debe ser total. Dios no quiere partes de nuestra vida, quiere todo. No se trata de hacerle espacio en nuestra agenda, sino de entregar toda la agenda. No se trata de incluirlo en nuestras prioridades, sino de que Él sea la prioridad. Es una entrega gozosa, sin reservas, sin dobleces. Como dijo Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El alma purificada entiende esto. No se reserva nada, todo lo pone en el altar, pero también es un servicio que transforma. No solo transforma al que sirve, sino al entorno donde se sirve. Cuando un creyente comienza a actuar desde una conciencia limpia, con libertad y entrega, se vuelve portador de luz. Sus palabras tienen poder, sus gestos comunican vida, su testimonio es un fuego que enciende otros fuegos. No hay evangelización más poderosa que la de un hijo de Dios que sirve con alegría, porque entonces no se predica solo con palabras, sino con el ejemplo. La entrega total no significa ausencia de lucha. Muchas veces, servir será nadar contra corriente, enfrentar rechazo, cargar la cruz, pero también será la fuente de una fuerza que el mundo no puede comprender, porque el alma purificada sabe de dónde viene su fuerza, del altar, del sacrificio, del Espíritu eterno que la habita. Por eso, aunque tropiece, no cae, aunque llore, no se rinde, aunque le falte todo, sabe que tiene lo esencial, la presencia de Dios. El llamado de hoy es claro: deja que Cristo purifique tu conciencia. No vivas más cargado de obras muertas. No te escondas detrás de tus errores. No escuches más la voz del acusador. Hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Hay una sangre que clama: perdonado, restaurado, enviado. El servicio al Dios vivo comienza cuando crees esto con todo tu ser y decides vivir como alguien que ya no pertenece al mundo, sino al reino. Y ese servicio, cuando nace del amor y la libertad, no se puede detener. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que ya no tienes culpa que pagar y que tu vida ha sido limpiada para una misión divina? Escríbelo en los comentarios. ¿Cuál es tu servicio al Dios vivo? Señor Dios vivo, eterno y santo, en este momento me presento ante ti con un corazón necesitado, sediento de pureza y verdad. No vengo con méritos propios ni me acerco confiando en mis obras, sino en el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo sin mancha, por el Espíritu Eterno, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, a fin de que podamos servirte con libertad y plenitud. Me acojo al poder de tu palabra revelada en Hebreos 9:14, y con humildad declaro que la sangre de Cristo purifique lo más profundo de mi ser, quebrante toda atadura interior y me renueve desde el alma hasta la carne. Reconozco que muchas veces he vivido atrapado en rutinas, cargas y pensamientos que no proceden de ti, y hoy los rindo completamente a tu altar. Padre Celestial, por la sangre preciosa de tu Hijo, te pido que toques cada rincón oculto de mi corazón. Entra, Señor, donde nadie más puede entrar, allí donde la culpa, la vergüenza o la amargura se han anidado, que tu sangre redentora limpie como fuego purificador, que esta oración no sea un rito vacío, sino una entrega viva, ardiente y sincera, porque tú no buscas palabras hermosas, sino un corazón quebrantado y contrito. Aquí está el mío, Señor. Hazlo nuevo. Hoy quiero consagrarme a ti con plena conciencia, no solo con emoción, sino con decisión y fe profunda, porque sé que si tú limpias mi conciencia, nada me podrá separar de tu amor ni de tu propósito. Jesús, Cordero sin mancha, me uno a tu sacrificio eterno. Reconozco que solo en ti hay perdón, libertad y plenitud.
Rechazo toda acusación del enemigo, todo recuerdo de pecado ya confesado, toda voz interna que contradiga la verdad de tu redención. Declaro que soy purificado, lavado, restaurado, no por mí, sino por ti. No por fuerza humana, sino por el Espíritu Eterno que te impulsó a entregarte por amor. Me consagro ahora, con todo lo que soy, mi mente, mis decisiones, mis emociones, mi cuerpo, mi presente y mi futuro. Todo lo rindo a ti. Tú me compraste con precio de sangre, y por eso hoy renuevo mi alianza contigo, Jesús. No quiero vivir más para mí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Espíritu Santo, testigo del sacrificio eterno, ven ahora sobre mí. Haz viva esta consagración. No permitas que mis palabras caigan al vacío. Sé tú mismo quien selle esta entrega con fuego divino. Derrama sobre mí el poder que me levanta, que me separa del mundo y me aparta para lo eterno. Que esta oración marque un antes y un después. Que al cerrar los ojos pueda sentir la certeza de que el cielo ha oído. Que al abrirlos pueda ver con ojos nuevos, caminar con pasos firmes, amar con un corazón sanado. Que mi conciencia, purificada por la sangre de Cristo, ya no me acuse, sino que me impulse al servicio, a la adoración y a la entrega generosa. Dios de toda gracia, no permitas que vuelva atrás. Hazme fiel, no de forma religiosa, sino como alguien profundamente tocado por tu amor. Que esta consagración no dependa de un momento de emoción, sino de una decisión arraigada en la verdad de tu palabra. Si he caído antes, levántame ahora. Si he dudado, afirma mis pasos. Si he vivido dividido, unifica mi interior. Y si en algún momento he servido a otros dioses, a mis propios deseos o a ideales que no vienen de ti, los renuncio ahora y declaro: solo a ti serviré, solo a ti amaré, solo en ti confiaré. No quiero vivir más atrapado en el pasado, ni bajo el peso del pecado, ni distraído con lo superficial. Hoy renuncio a las obras muertas y abrazo el llamado de servirte con todo mi ser. Hebreos 9:14. No es solo un texto antiguo, es una promesa viva, y yo la recibo como mía. Que la sangre de Cristo, ofrecida por el Espíritu Eterno, me limpie ahora y me ponga de pie como un hijo consagrado, como un siervo libre, como un templo viviente del Dios Altísimo. Amén. Haz una pausa ahora, respira profundo y repite conmigo desde el corazón: Señor Jesús, yo me consagro a ti, me cubro con tu sangre, limpia mi conciencia, rompe toda obra muerta en mí y hazme libre para servirte con gozo y verdad. Ahora, eleva tus manos como un signo de rendición y repite: Espíritu Santo, toma el control. Haz viva en mí esta consagración, grábala en mi alma. No quiero volver atrás, quiero caminar contigo. Y finalmente, con reverencia, inclina tu rostro y proclama: Padre eterno, hoy vuelvo a casa. Me consagro a ti, purificado por la sangre del Cordero. Amén. Este es el momento de sellar tu decisión con un acto público de fe. No te vayas sin hacer esto. Deja un comentario abajo diciendo: hoy me consagro, y escribe, si lo deseas, una intención o petición para que oremos contigo. ¿Qué área de tu vida necesita hoy ser purificada por la sangre de Cristo? Escríbelo con fe.